Buenas tardes, doctor. Bienvenido a Café con Calma. Hola Andrea, buenas tardes. Un placer saludarte a ti y a toda tu audiencia allá en el oriente del país. Bueno, como siempre es un gusto recibirlo en este espacio. Fíjese, yo estaba justamente conversando hace algunos segundos, doctor, en que al inicio de la cuarentena, del confinamiento obligatorio, quizás pensábamos, yo lo hacía, decir, bueno, esto de cuarentena es el nombre nada más. Esto seguramente van a ser unos 15 días, digamos que 30 días y listo. Y entonces, en ese momento, quizás todos nos abocamos a comprar muchas naranjas y muchos limones y vamos todos a tomar limonadas y a nutrirnos en vitamina C, pero las condiciones han venido cambiando. Me gustaría, doctor, pudiésemos hacer o pudiese usted hacer un balance de lo que han sido estos meses en cuarentena en el ámbito alimenticio. Sí, fíjate, lo más importante, quiero resaltar algo que también había mencionado antes, algo que leí, que lo tengo publicado en mis redes y que creo que es importante rescatarlo, y es eso que dice que no se puede fortalecer el sistema inmunológico más allá de lo normal, pero hay que evitar debilitarlo. Definitivamente el reforzar el sistema inmunológico tiene que ver con un patrón de alimentación lo más equilibrado posible, tomando en cuenta probablemente el consumo de dieta equilibrada rica en nutrientes, el incorporar quizás probióticos y frutas diariamente, evitar los déficits de proteínas, sobre todo de alto valor biológico o de origen animal, evitar dietas restrictivas, pero de esto quiero hablar, digamos, más adelante por otras implicaciones que ha traído este confinamiento para tu salud y para el peso corporal, pero evitar dietas restrictivas me refiero probablemente a quitarte nutrientes, a dejar de cenar, a no comer un determinado tipo de alimentos para que evites el déficit de nutrientes más allá de tener una dieta hipocalórica o baja en calorías, que es otra cosa diferente. Beber suficiente líquido y tés orgánicos que te permitan hidratarte, te mantengan hidratado, evitar los excesos de azúcares, de grasas saturadas, pero eso es un tema de alimentación saludable que te reitero también podemos avanzar más adelante. Y bueno, algunas otras cosas, hábitos importantes como dormir, como moverte, como tener una cantidad de esparcimiento que te permita de cierta manera estar equilibrado desde el punto de vista mental, espiritual y corporal. La condición alimentaria en estos días no solamente se ha visto obstaculizada por la disponibilidad de alimentos, la disponibilidad de alimentos quizás se basa en lo que tú puedas comprar, en lo que tú puedas tener, pero también en algunas regiones de aquello que llegue para estas regiones. Recuerda que por un momento determinado, por un tiempo hace un mes, si mal no recuerdo, hubo un tema con el combustible, hubo un tema con la gasolina. Entonces, a pesar de que los alimentos no tenían problemas para surtir combustible, el combustible que había en existencia del país en ese momento, eso quizás incrementó los costos en un momento determinado, y con lo cual la gente sin producir dinero tenía menor disponibilidad porque tenía menor capacidad de compra. Entonces también el llevar esta dieta equilibrada que yo menciono, quizás muchísimas personas en sus hogares estarán pensando, bueno, pero ¿de qué manera si no me alcanza el dinero? Entonces ha tenido que ver un poco de todo, ha tenido que ver con esos alimentos que nosotros creíamos en un primer momento, que los seguimos creyendo, pero que nos basamos en esos alimentos para reforzar la inmunidad, que existen algunos que pueden aumentar las defensas, pero realmente mejorar el sistema inmunológico de manera directa no hay nada que esté demostrado desde el punto de vista alimentario. Quizás nos enfocábamos en eso, luego se da la situación de cuánto produzco, cuánto tengo la capacidad de comprar, cuántos somos en casa, cómo organizamos los menús una vez que estamos acá, y 3 son las implicaciones que traen los desequilibrios nutricionales probablemente después de esta cuarentena. Y quiero hablar de esto porque hemos venido hablando inclusive en nuestra sección del programa de televisión, que quizás hablar de sobrepeso se pudiese considerar un tema banal, pero realmente tener implicaciones de control de peso en este momento no se hacen más oportunas que ahora. Bueno, y ciertamente coincido en el señalamiento que usted está diciendo, porque en mi caso quizás me ha costado mantener el bajo peso por la misma ansiedad que genera, por ejemplo, ver noticias como el incremento constante de los casos positivos de la COVID-19. En ese caso, ¿cómo hacer para controlar la ansiedad, o con qué alimentos yo pudiese controlar mi ansiedad para no generar un sobrepeso? Sí, bueno, fíjate, hay varias cosas. Uno, es importante estar informado. Yo creo que todos debemos tener, y voy a aprovechar este espacio para resaltarlo, las medidas mínimas de
distanciamiento social, 1.5 2 metros entre persona y persona, el cubrirte boca, nariz y ojos, porque evidentemente son la puerta de entrada para el virus, lavarte suficientemente bien las manos cada cierto tiempo para que tú tengas higiene. Eso es lo único que está demostrado científicamente en este momento que puede evitar la contaminación. Entonces, si tú tienes eso claro, si tú te estás cuidando, si tú sales a la calle a cosas estrictamente necesarias, a comprar alimentos, si estás ejerciendo algún oficio, alguna profesión o algún trabajo, si tienes cubierto eso, creo que ponerte a ver más noticias y ponerte a ver más cosas solamente radicaría en esa situación de estrés. Ahora bien, desde mi punto de vista como nutricionista, que es lo importante, que tú equilibres tus consumos, que puntualices los horarios de las comidas. Es importante que tú sepas a qué hora desayunas, a qué hora almuerzas, a qué hora cenas, que te programes nuevas agendas. Si bien es cierto, antes salías a las 7 de la mañana para desayunar a las 8 y probablemente almorzabas a la 1 y cenabas a las 7 porque tu horario regular de trabajo era ese, y ahora estás en casa y te acuestas a las 12 de la noche y te paras a las 10 de la mañana, entonces desayunas a las 10 de la mañana. Trata de no cenar muy tarde. Es realmente importante, sobre todo por no tener una digestión tórpida y porque mientras estamos durmiendo nuestro metabolismo se vuelve quizás un poco más lento para procesar algunos alimentos. Entonces tener una cena ligera, no estoy hablando de baja en calorías, sino ligera que podamos digerir, que sea fácilmente absorbible. Podemos hablar de ejemplos quizás más adelante. Y por supuesto las meriendas no son más oportunas que en este momento. ¿Por qué? Porque normalmente en lo que nos hemos excedido son en los atracones fuera de las distancias de comida. Las personas refieren que siguen desayunando lo mismo, almorzando lo mismo, cenando lo mismo, pero tanto tiempo en pantalla, viendo televisión, viendo películas, viendo series, jugando, valga la redundancia, videojuegos y todo este tipo de cosas, te lleva a comer alimentos que antes no comías porque estabas trabajando. Sí. Entonces tú ves cómo los supermercados ahora se venden más chucherías que nunca, sí, se venden más golosinas o más gaseosas que nunca. Entonces, porque la gente está acomodando su estilo de vida alimentario en razón del tiempo que no dedica a estarse moviendo ni se dedica a estar activo. Entonces, por supuesto, está sumando a tu cuerpo una cantidad de calorías vacías que las únicas implicaciones que te va a traer, evidentemente, es sobrepeso. Entonces, me parece que esos 3 puntos, regularizar tus horarios, ordenar tus porciones, incluir meriendas para evitar los antojos, son cosas cruciales en este momento. Bien, doctor, fíjese, tomando en consideración que hay un porcentaje amplio de personas que no cuentan con los recursos, con el poder adquisitivo para poder adquirir los productos básicos para tener una correcta alimentación, ¿qué es lo mejor que podemos hacer los venezolanos con el poco dinero que podamos tener para comprar alimentos y buscar de alimentarnos lo más balanceadamente posible? Sí, fíjate, es importante que el plato que nos llevemos a la boca sea un plato lo más equilibrado para buscar la mayor riqueza de nutrientes en lo que estamos consumiendo, y más por este tema de activar o fortalecer nuestro sistema inmunológico a través de la alimentación o evitar debilitarlo, como decía al inicio de nuestra conversación. El plato del buen comer, definido por la Organización Mundial de la Salud, definido por la Asociación Americana de Nutrición y Dietética, por el American College, muchos han coincidido en que el plato debe dividirse la mitad del plato entre frutas y vegetales, una cuarta parte de carbohidratos y una cuarta parte de proteínas. El tamaño de la porción dependerá no solamente de tus fines y propósitos, es decir, del plan de alimentación que estés realizando o que puedas costear, de lo que puedas adquirir o de lo que a ti te guste comer. Lo importante es el equilibrio del plato más allá de las porciones. Si yo voy a distribuir mi presupuesto, trate de comprar un poquito de cada cosa. Trate, si no tiene carne, pollo, pescado, porque le sale muy costoso, probablemente comer huevo, comer queso, comer sardinas. Si es un carbohidrato, si es de integral, mejor, pero si no, bueno, cualquier porción de arroz, de verduras como papa, como cumo, como ñame, como yuca. Vegetales, una porción entre vegetales y frutas de la mitad de tu plato, bien sea que te comas una buena ensalada verde, una buena ensalada de vegetales crudos o cocidos, según tu gusto, y te tomes y acompañes con un batido de frutas sin azúcar, sería un plato ideal. Y así de cierta manera estarías equilibrando tu consumo y por lo tanto estarías aprovechando la riqueza nutrimental que los alimentos pueden ofrecer.
Bien, yo no quisiera salirme del tema, pero yo sé que usted abordó recientemente uno de los aspectos importantes, que es no saltarse el desayuno. Y bueno, aprovechando que sé que hay niños en sintonía en este momento y que quizás como están en una temporada ya de vacaciones, el horario de sueño también está siendo alterado, se paran un poquito más tarde. ¿Por qué es tan importante, sobre todo en la población infantil, no saltarse el desayuno? Mira, yo quiero de manera muy respetuosa corregirte, no solamente en los niños, Adelante. Los niños por un tema de mantener su curva de crecimiento y desarrollo, no vas a terminar de desarrollarte en el caso del hombre hasta los 21 años y en la mujer probablemente hasta los 19 o 20 años de edad. Es decir, hasta ese periodo de tiempo, hasta esa edad, tú no alcanzas todo tu desarrollo fisiológico normal. Es posible que a los 13, a los 14 años, en el caso de la niña, o quizás antes, de acuerdo a su historial femenino, se desarrolle más temprano, es decir, llegue a la pubertad más temprano, igual que los varones, y que, bueno, ciertos aspectos físicos cambien, empieces a menstruar, toda una cantidad de cosas en el caso de las mujeres, pero eso no implica que estés totalmente desarrollado. Por lo tanto, tu curva de crecimiento y desarrollo cubre de los 0 a los 21 años y de los 0 a los 19, siendo para varones y para hembras respectivamente. Entonces, eso primero, quiero resaltar. Lo otro, ¿por qué te decía que para todos nosotros? Porque nadie entiende, y voy a poner este ejemplo muy gráfico, si lo viste en una de mis publicaciones, así lo dice, nadie enciende un auto, nadie enciende un carro sin gasolina. Tú no puedes arrancar tu día con una activación metabólica eficiente, con un trabajo orgánico eficiente, sin tú darle los nutrimentos al cuerpo para que él empiece a trabajar y empiece a funcionar de manera adecuada. Es por ello que el desayuno es y debe ser la primera comida del día y la comida más importante del mismo. Todas son importantes, pero si tú no arrancas tu día con buen pie, estando bien nutrido, créeme que vas a caer en antojos, tienes menor capacidad de controlar tu peso corporal, vas a sufrir de gastritis, vas a tener episodios de cambios de humor, vas a tener déficit de energía y letargia o flojeras a lo largo del día. Es decir, vas a tener una cantidad de consecuencias metabólicas que no son nada deseables. Bien, doctor, yo leía una publicación, un informe que hacía la FAO acerca de las consecuencias que está teniendo la pandemia para el sector de alimentación, pero también ellos hablaban de un aspecto positivo, hacían unos señalamientos de que, bueno, que hay algunos aspectos que son importantes resaltar de lo que pudiese estar generando la pandemia en el lado positivo. Usted como profesional, en el tiempo que lleva evaluando todo lo que está ocurriendo en este sector de la alimentación desde que inició la pandemia, ¿qué aspectos positivos pudiese rescatar de esto que estamos viviendo? Definitivamente el comer en casa como hábito y dejar de comer, a pesar de que valoro y no quiero ser peyorativo con este comentario, valoro todos los emprendimientos que se han desarrollado desde el punto de vista de entregas delivery. Venezuela estaba muy atrás en cuanto al desarrollo de este tipo de comercio o de comercialización de sus productos bajo esta dinámica, ¿no? Que es la dinámica de los delivery. Yo se lo rescato, lo aplaudo y no quiero ser peyorativo. Pero definitivamente una de las cosas que más valoramos desde el punto de vista integral nutricional es el hecho de poder comer en casa, el poder disfrutar de una comida en familia, el poder de... hay personas que se han atrevido a preparar recetas, a preparar platos diferentes, a descubrir que sí podían comer vegetales o sí podían comer frutas o sí podían comer ciertos alimentos que probablemente antes no les daba el tiempo. Porque fíjate que una de las grandes excusas de muchísimas personas para no alimentarse saludable es la falta de tiempo. Sí. O sea, yo no llevo ensalada para mi trabajo porque mi trabajo, primero, no me da tiempo de hacerlo en la mañana, y segundo, porque si llega el trabajo llega deteriorada, llega oxidada, etcétera. No tomo batido de fruta porque el batido de fruta cuando llega a la oficina o se lo manda el niño para el colegio, no tiene el sabor adecuado. Entonces, el comer en casa ha permitido diversificar los consumos, haciéndolo más equilibrado, por supuesto, y el beneficio de comer saludable, de que controle lo que comes, de que sepas exactamente qué es lo que tiene agregado al alimento, porque yo puedo comerme, y lo sabemos nosotros que andamos en la calle, un menú ejecutivo en la calle. Entonces no como comida rápida, por ejemplo, no me como una hamburguesa o no me como un perro caliente, pero me como un menú ejecutivo que estoy seguro que todos tus radioescuchas saben de qué hablo, es una porción o 2 porciones de carbohidratos, o sea, una comida casera, pero en definitiva no la preparaste tú. No sabes qué le agregaron a la carne, no sabes con qué hicieron el arroz, no sabes. Entonces en casa te permite controlar todo este tipo de cosas y por supuesto tienes mayor
con de ingesta calórica y tu ingesta nutrimental, por supuesto. Y si se le suma otro factor importante, doctor, es el compartir en familia, el que puedas hacer la comida con tu familia. Bueno, yo hace poco hice mi primera torta, mi esposo creo que no le gustó mucho, pero terminó comiéndosela. Y eso fue en tiempo de cuarentena, tuvo que llegar la cuarentena para experimentarlo. Doctor, ¿qué recomendaciones le envía a la audiencia de Café con Calma y de Full Radio 106.9 FM? Bueno, yo no quiero ser pesimista, pero sí realista. A medida que van avanzando los días, el poder adquisitivo va mermando, ya no viene siendo el mismo y eso ha generado preocupación. ¿Qué le puede decir usted como especialista quizás para mantener justamente la calma y, como se lo dije hace algunos minutos, sacarle provecho a lo que tenemos en casa? Sí, bueno, mire, yo digo, algo importante es racionalizar tus consumos. Cuando hablo de racionalizar tus consumos es que prepares menús, pues establezcas pautas alimentarias para saber qué vas a preparar el lunes, qué vas a preparar el martes, qué vas a preparar el miércoles, qué vas a preparar. Entonces, tu lista de compras vaya en razón de eso. De manera que organices un presupuesto y te permita tener en la despensa, en tu nevera, que dispongas de los alimentos que tú estás en la capacidad de comprar, pero no más allá de eso. Lo ideal, por supuesto, es que pautes que sean alimentos saludables, de manera que trata de no ir al supermercado con hambre. Está demostrado que las personas que van al supermercado con hambre toman del supermercado lo que quieren satisfacer en ese momento y resulta que se llevan a casa algo que probablemente no van a consumir posteriormente porque simple y llanamente no es necesario. Entonces, tratar de comer cosas que en ese momento te sean saludables, que tú consideres que sean saludables, es súper oportuno. Lo otro es que entendamos que esto es una situación que llegó para quedarse por muchísimo tiempo. No hay estimaciones clínicamente, nosotros sabemos estadísticamente que la curva en este momento, y no quiero hablar de números porque no me compete a mí, porque no soy autoridad de salud para hablar de números, pero ustedes lo ven en el reporte nacional por parte del Estado diariamente, y la curva apenas va en ascenso. Sí. En ascenso significa que no ha llegado a su cúspide. Al llegar a su cúspide y empiecen a disminuir los casos, es que pudiésemos decir que esto puede tender a regularizarse o a normalizarse. Mientras tanto, vamos a seguir en esquemas que el Estado haya decidido desde el punto de vista del control sanitario. Entonces, por supuesto, todas tus manifestaciones de trabajo, todos tus esquemas están regularizados por esta situación. Entonces, creo que tienes que ordenar los consumos, tienes que ordenar tu presupuesto, tienes que organizar tu lista de compras, tienes que racionalizar lo que comes en razón de lo que exactamente necesitas. Y por eso te decía, si yo agarro y voy al supermercado, entonces compro galletas y hablo de galletas ricas en azúcar o quizás estos snacks salados y compro gaseosos y tal. No, racionaliza lo que realmente te beneficia y compre en razón de la cantidad de dinero que dispongas, por supuesto. Bueno, le agradecemos mucho por su tiempo. Lo invito a que comparta con la audiencia sus redes sociales para que puedan seguirlo. Usted siempre está colocando buena información. Sí, muchísimas gracias, Andrea. La verdad que encantada de compartir contigo por segunda vez. Siempre dispuesto a colaborar con el interior del país. Tengo amigos y familiares en Puerto Ordaz, a quienes les mando un abrazo. Mis redes sociales, @Domingo Porras en Instagram y Twitter. Y bueno, sí, por allí estamos siempre dispuestos y colaborando en lo que podamos. Bien, muchas gracias, doctor. No, un fuerte abrazo. Saludos. Bien, estábamos conversando con Domingo Porras. Él es nutricionista y ustedes escucharon. Trate de hacer lo mejor que pueda con lo que tenga, de racionar. No vaya a hacer las compras cuando tenga hambre.